La ignorancia sobre los sentimientos es lo que hace que las personas se ataquen unas a otras. Bienvenidos amigos un día más a este programa. Aquí estamos sus presentadores favoritos, Elian y el señor Rosa. Hoy vamos a hablar sobre una obra de Waka Hirako, que es una autora de la que se conoce poco porque es de estos mangakas que no revelan como lo que es su verdadera identidad por el riesgo que esto conlleva. Ya hemos visto con muchos autores como por cuestionamiento a sus obras se les ataca mucho personalmente y esto lo sufren, y ya sabemos cómo son los japoneses, además que esto lo sufren más que todo. Hoy venimos a hablar de My Broken Mariko, que es una obra que a mí me pareció bastante buena, pero antes que todo querría preguntarle al señor Rosa qué le pareció, ya que yo aquí me tiré un triple de Stephen Curry y le recomendé esto así. Bueno, yo tengo que decir que cuando en la primera página me aparece de estos tres, esto trata sobre el tema de la autosuicidación, me vino como la guerra de Vietnam, los recuerdos de, cónchale, ¿cómo era? Esta de la vampira loca, no sé qué, Fujimoto, y no, otra vez no. Pero la verdad, al pasar de las páginas, comencé a meterme en la historia, la protagonista se me hizo tremendamente simpática, el arte, todo me encantó, me pareció, la verdad, no tiene nada que ver con Goodbye Eri, creo que son totalmente distintas, esta es otra historia, yo creo que esta es mucho, siendo la de Goodbye Eri muy reflexiva, esta le supera. En este sentido yo creo que es mucho mejor. En mi humilde opinión, este one shot está muy bien hecho, es muy bonito, además muy bonito. O sea, yo creo que merece la pena leérselo una vez al año por lo menos. Entonces esa sería mi opinión. Sí, esta es una historia de un único tomo, me alegra que te haya gustado, la verdad. Yo voy a decir que yo soy una persona arriesgada porque yo, de verdad que me lo leí, yo me sentía bastante mal y vi esa advertencia y me lo leí igual para sentirme peor. Y la verdad que me gusta mucho y no tengo este tema anotado como lo primero, pero me gustaría mencionarlo ya que tú lo dijiste, que es la naturalidad del manga, ¿sabes? Este manga se siente que de verdad te llega con pura simpleza, no te llega a meterte cosas así como a la fuerza, sino que directamente también desde el arte se te presenta como algo sencillo, ¿sabes? Como que simplemente te llega de forma orgánica y natural, ¿sabes? Sí. No sé si sabes a qué me refiero. Sí, te entiendo totalmente. Es un tipo, incluso yo te puedo decir, más allá de la advertencia que puso al principio, yo no creo que esta sea una historia depresiva. Es de hecho todo lo contrario, es una historia de la que te habla de una persona, la superación de un dolor terrible que luego vamos a ir explicando, pero sobre todo es eso, que es una naturalidad y una cosa, que tú sientes como los personajes, porque yo te voy a decir una cosa, quiero compararlo con Goodbye Eri, en ese sentido de que, vale, no habla tanto del tema del suicidio como de la pérdida, ¿no? Y yo creo que la historia es la historia de pérdida, una historia de pérdida, de alguien tiene que asumir esa pérdida, y esta es como, yo siento cómo sería lo real, por lo que tendría que pasar una persona para poder superar esa pérdida. Entonces, me parece, sinceramente, muy bien lograda, muy natural, como tú dices. O sea, lo siento muy natural. Que hablando de todo, creo que tengo que censurar la palabra suicidio, porque sabemos que YouTube, como son los gringos con estas cosas. Mira, siendo nosotros un canal pequeño, digo que no nos preocupemos tanto, porque la verdad que ya hemos dicho una cantidad de cosas aquí y bueno, no nos ha pasado nada por el momento. Pero bueno, ahora ya que empezamos hablando de esto, quisiera como darle un poco de la sinopsis de esto a la gente para que sepan más o menos de qué vamos a hablar y de qué va este manga, por si no lo han visto y simplemente quieren escuchar este podcast y ver si vale la pena o no. Que es esta historia que empieza con Shino como protagonista, que es una chica que trabaja en el típico trabajo de oficina con poco tiempo libre, y ella está comiendo en un local y tal, y se entera de que una persona se suicidó. Y esta persona que se suicidó y sale en las noticias del sitio en el que ella está comiendo, no es nada más y nada menos que su mejor amiga. Ella se siente impactada por esto y no se lo cree. Simplemente ella dice que tiene que ser un error,
porque una semana antes se habían visto. En esta historia nos lo cuentan de una forma que en este podcast nos gusta mucho, que es dándonos a lo largo de la historia ciertos puntos del pasado que nos van explicando qué es lo que sucede. Vemos que su amiga, que se llama Mariko, fue una persona muy abusada y muy golpeada por la vida, que dependía mucho de ella, y a la vez Chino terminaba dependiendo también de Mariko. Y Chino, con los abusos que había sufrido Mariko por su padre, piensa, oye, este tipo, encima que desde que seguramente ni le va a hacer un funeral, no merece tener sus cenizas, no merece tener sus restos en casa. Ella va, entre una y otra cosa, termina en su casa y se los lleva, y quiere cumplir una última voluntad como favor hacia su amiga, que nunca había ido a la playa, y ella elige ir a un cabo al que ella le había comentado que quería ir, como última voluntad. Entre esto pasan ciertas cosas y tal, que no quiero meterme como tan profundo para que ustedes vayan y lean la historia, ya que cada paso es disfrutable, pero termina cumpliendo esto. Y la verdad que esta es una historia muy buena, como decía mi compañero, el señor Rosa. Es una historia que no busca deprimirte, literalmente no busca deprimirte, sino que es una historia que literalmente te va contando las fases del duelo, algo que ya hablaremos luego. Pero bueno, yo quisiera hablar antes que todo de lo que es el nacimiento de esta historia, que me hizo ilusión el hecho de ver cómo nació esta historia, porque es algo que hablamos en uno de los podcasts nuestros, que fue el de Barton Fink, que es el bloqueo del escritor. Esta historia nace de esta forma. A ella le hacen una entrevista y dice ella que ella estuvo escribiendo otra historia y estuvo bastante tiempo trabajando en ella, corregía cosas una tras otra y al final no era capaz de completarlo. Así que para desahogarse, dijo que iba a empezar a escribir otra cosa. Y así nació My Broken Mariko. Oigan cómo nace esta historia, que es de un sueño que ella tuvo de una persona que estaba en una parada de trenes y tenía una urna y estaba cabizbaja. Y ahí le nace esta historia tremenda, que es un tomo único de 4 capítulos brutal. O sea, ¿qué tú me dices sobre eso? Pues me parece súper interesantísimo. O sea, ya de esto hablamos bastante en Barton Fink, pero es la cuestión de que al final a veces, y esto es algo que ya está estudiado, ¿no? De que a veces el cerebro cuando está, digamos, poniéndose en resolver algún problema, necesita a veces este tipo de desvíos, ¿no? De circunvalaciones, o plantearse en otros problemas para poder resolver ese que está resolviendo. Digamos que la presión es tan grande que a veces necesita desviarse o pausar un poco, ponerse en otra cosa y luego volver a ello para poder resolverlo. Y la cuestión esta de que le haya llegado la inspiración, yo no conozco la otra historia en la que se estaba poniendo la señora, pero esta, ya te digo, esta me parece súper potente, y que haya sacado de allí una historia así como esta, la verdad me deja bien loco, ¿sabes? Es una cosa muy, muy interesante, pero bueno, está muy bien. Creo que en general aquellas personas que quieran escribir o crear pueden tomar un poco de ejemplo de esto, ¿no? De que a veces pues, necesitamos un poco de pausa, alejarnos un momento de algún problema, una cuestión que intentemos resolver y luego, ¿no?, intentar ponerse en otras cosas para que se alivie la presión y que la inspiración, vamos a decir así, comience a fluir de nuevo. Sí, es que no hay un único camino para las cosas, ¿sabes? Y esta mujer, ella, o sea, literalmente no tenía planeado hacer esta historia, ni siquiera nada, o sea, no tenía ni una maqueta, ni un plan, y simplemente ella le nació hacer esta historia, ¿sabes? Y sí. Esto es un tema de que a mí siempre me gusta mucho este detalle de que alguien simplemente saque una historia tan grande después de un bloqueo, ¿sabes? Me parece fantástico, sí. El hecho de cómo trabaja y funciona la mente, ¿sabes? Sí, es raro, ¿no? Es como si la mente a veces entrara en un laberinto que resulta imposible, ¿no? Del que resulta imposible salir, y buscando la salida que busca, pues encuentra otro escondrijo, otros pasillos que los llevan a otro sitio, ¿no? Totalmente inesperado. Bueno, es una metáfora un poco chorra, perdonen, pero realmente no sé, yo lo veo un poco así, ¿no? Digamos que es como el desviarse un poco del camino, porque eso hay que tenerlo en cuenta,
la mente y la creación no trabaja de manera lineal. No es como nadie, ningún escritor, ningún artista dice, bueno, yo voy a escribir esto y voy a hacer una obra de arte y le sale. No es así. No es un esfuerzo que vaya de punto A a punto B. A veces estas cosas pues tienen que desviarse mucho, dar muchas circunvalaciones, parar, y a veces nunca llega uno a la meta, pero al final pues digamos que la aventura, como quien dice, es lo que es importante. Y yo creo que esta historia, sin yo creer tampoco que sea, digamos, literatura a los Shakespeare, que haya que plantar en las universidades para leer, pues yo sí le recomendaría a cualquier chico, sobre todo a los jóvenes, que hayan pasado por pérdidas, que lo lean. Porque la verdad, o sea, para de cualquier sociedad, de cualquier tipo, podrían leerlo y sacar muchas enseñanzas de aquí. Sí, es curioso porque, o sea, lo que dice es básicamente que a veces desviarte del camino puede que sea lo que te lleva al camino correcto, o sea, es loco, pero es lo que es, simplemente esto es lo que sucede. Y bueno, aquí ya quisiera como meterme más en lo que es el manga, y es en la relación entre Mariko y Shino, que es una relación de total dependencia emocional, que, o sea, esto pasa de protección de una amistad en la que una persona encuentra un refugio a convertirse en algo peligroso como es la dependencia emocional. Quisiera saber primero qué es lo que piensas tú sobre la dependencia emocional, que es algo que brevemente hemos comentado aquí, pero que nunca hemos comentado como de forma profunda. A ver, esto es una cuestión compleja, porque sí es verdad que hay personas que realmente no son como náufragos en un mar, que tienen que aferrarse a algo, a cualquier, y es algo humano, es algo casi de supervivencia. Entonces, básicamente una dependencia emocional vendría a ser eso, ¿no? La dependencia absoluta casi de vida y muerte a otro ser humano, que puede ser peligrosa para la otra persona también, ¿no? Pero puede ser peligrosa, pero hasta cierto punto es comprensible, es un mecanismo que tenemos biológico, ¿no? Digamos, lo más sano sería una independencia en el sentido de que, bueno, yo puedo vivir, o sea, yo amo y quiero a esta persona, pero digamos que si no la veo por una semana o si esta persona pues, sigue su rumbo, pues no pasaría nada, ¿sabes? No me muero por ello, pero hay, digamos, este límite o esta trasvase, estas fronteras de trasvase en las que ya, como dice Mariko, incluso llega a amenazar a su amiga de que si se echa novio a Shino, que ella se va a suicidar, ¿sabes? Ya esto es una cosa tremenda, pero digamos que dentro de lo que cabe es comprensible, y sobre todo con la historia que se nos muestra en el manga sobre Mariko, pues es súper comprensible que ella sufra esta dependencia. Lo que pasa es que, claro, es una cosa que sea comprensible no quiere decir que sea bueno, es peligrosísimo. Y hasta cierto punto yo creo que a Shino la afectó. Yo creo que, si mal no recuerdo, quiso incluso suicidarse ella misma por ese mismo trauma emocional que ha sufrido, porque al final estas cosas nos influyen, sí o sí. Sí, o sea, te digo que es perfectamente comprensible, y yo creo que es bastante fácil empatizar con el tema de la dependencia en esta obra, porque el tema de la dependencia en este manga yo creo que se puede entender perfectamente, porque Mariko es una persona rota, pues. Sí, una persona que no tiene a qué aferrarse, y como dice Shino en cierto punto, ninguna de ellas dos tiene más amigos. O sea, claro, ellas son una y la otra. Sí, son dos náufragas en el mar. Sí, o sea, son dos personas emocionalmente inestables que se salvan una a la otra. Sí. Que se salvan una a la otra, y que simplemente, o sea, de hecho en la obra te lo presentan sutilmente que, o sea, que los padres de Shino también se divorciaron, y esto también le afecta, ¿sabes? Son dos personas que se entienden mucho, pero se entienden mucho en el buen y en el mal sentido. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando un ciego está guiando al otro, siempre surgen. Sí. No pasa nada. Bueno, que cuando un ciego guía al otro, siempre surgen problemas. Sí, y oye, así también te digo una cosa, que también Shino, en cierto punto, se sugiere que estaba también harta de su amiga.
O sea, que estaba, y es comprensible, o sea, las dos actitudes son comprensibles. No es algo, por mucha gente, yo escucho mucho estas ideas hoy día, de que no, de que es codependiente, de que eso es malo, que no hay que ser codependiente. Es que no es algo que se deba o no ser, es una cosa que lamentablemente surge. O sea, no, a veces uno no puede no ser codependiente en ciertas situaciones, por ejemplo, cuando uno, yo qué sé, yo recuerdo cierto familiar que se me murió, yo necesitaba sí o sí hablar con alguien, ¿sabes? Y sentía que me hundía si no tenía a alguien a mi lado. Y a lo mejor alguien puede decir, no, pero es que te viste superar el dolor tú solo y todo esto. Bueno, hablarlo, decirlo es muy fácil. Decirlo es muy fácil. No, y el dolor se supera de la forma que cada uno vea conveniente superarlo. O sea, el dolor no es una cosa que tú digas, oye, hay una fórmula para superarlo. Están las etapas del duelo, pero no es que las etapas sean algo que vaya de una forma fácil, es algo que va surgiendo, ¿sabes? Y que de hecho pueden pasar años para que una persona pase de una etapa a la otra. Y, o sea, yo te digo que aquí hay un problema de que marico no busca ayuda nunca. O sea, no busca ayuda real, profesional, que es la que necesita. No. Y sí, de hecho, esto hace porque aquí, o sea, me gusta eso de la historia, que aquí te presentan primero a esta chica, te la presentan como una chica prácticamente perfecta, o sea, al inicio, o sea, luego te van presentando que es una persona que mismamente por sus problemas ha generado una personalidad manipuladora, ¿sabes? Y es una cuestión que es peligrosa, porque estamos hablando de que ella no busca ayuda y poco a poco se va consumiendo a sí misma, ha perdido totalmente el valor de lo que es ella y no se siente una persona principalmente ni capaz de nada ni con el valor de nada. Y estamos hablando de que su amiga se deja manipular siempre. O sea, la manipulación no le parece algo llamativo, sino que le parece la normalidad. Sí. ¿Por qué te digo que marico ha perdido el valor en sí misma y esto es lo que la lleva a ella a hacer lo que hace? Principalmente este tema en el que mismamente tú dices que se nota que Chino se estaba como hartando un poco de la actitud de su amiga, que es la situación esta en la que ella va a ver un chico que su amiga le había dicho que no fuera a ver porque era peligroso. ¿Por qué ella va? Porque ella siente que no tiene nada de malo en ir, porque ella no vale lo suficiente como para ir con alguien mejor. Sí, sí. Esto es una pregunta, Elías, que yo no sé de los términos, pero esto no sería realmente lo que se suele llamar indefensión aprendida, ¿no? Lo de incluso, digamos, asumir los castigos y tal, sin ver... De hecho, esto es eso exactamente, porque básicamente está totalmente ejemplificado en el momento en el que ella reduce totalmente lo grave de la situación, porque ha vivido tanto tiempo estando castigada, estando golpeada, estando tratada como si siempre fuera la culpable de todo lo que le pasa, que simplemente asume que, bueno, es su culpa. Sí, que se lo merece. Y Chino está molesta conmigo porque viene golpeada con el brazo roto, bueno, es mi culpa. O sea, ella tiene derecho en estar molesta y en gritarme aquí porque, bueno, ella me lo dijo. Pero simplemente, o sea, es un tema complejo, pues, porque la verdad que yo creo que es importante siempre que se difunda esto del pedido de ayuda necesario, loco, porque es que la gente es verdad vivir con los traumas muchas veces por siempre, en ciertas medidas, pero una persona no va a estar rota para siempre, ¿sabes? Una persona puede arreglar su vida y reconducirla. Sí, claro. Eso es verdad. Yo te voy a decir una cosa, puede que haya gente que diga que oye, pues Chino es la responsable porque sabiendo que su amiga estaba dañada, debió buscar ayuda para ella y tal, pero es que no es tan fácil, porque por ejemplo el tema de la ayuda psicológica, tú no puedes obligar a nadie a recibir ayuda psicológica, es imposible. Esta persona tiene que primero ella misma aceptar que tiene un problema. Si no es así, es que es como... O sea, no es como, bueno, tú puedes obligar a alguien a tomar un medicamento, por ejemplo, para que lo ayude a mejorar con una enfermedad, pero es que la mente es muy compleja. Entonces, si Marico no asumía ella misma que tenía un problema, que tenía que mejorar en algo, nunca iba a poder hacerlo. Y lamentablemente, yo no quisiera decir que fue el final lógico el suyo, el del suicidio fuera ningún final lógico, pero yo no creo que sea el final lógico.
de nadie suicidarse, pero era lo esperable que acabara así, porque es que no, o sea, dentro de lo que cabe, o sea, lo que yo vi en la historia, no vi en ningún momento que realmente ella buscara una ayuda definitiva, vamos a decir, porque ya lo que quería un poco era eso, ¿no? La seguridad momentánea que le da a su amiga, y ya está. Sí, ¿sabes qué es lo que pasa con este tema de la dependencia que yo te estaba comentando? Que en este momento en el que ella ve que su amiga ya se ha estado como apartando un poco y como que ya no tolera tanto la situación, esta fue la última vez que ellas se vieron, ¿sabes? Esa es la que te representa el manga, que es la última vez que se vieron. Entonces, lo que te digo de lo peligrosa que es la dependencia, de que ella vio que su única vía hacia sentirse bien, su única persona que la comprendía, ve que ya está un tanto distante, dice, oye, hasta aquí llegué. Claro, y es un tema complicado. Y de hecho, yo tengo aquí justamente esa pregunta, que es si Chi podía salvar a Mariko, podía hacer algo más. Y es que aquí hay una parte del manga en la que este muchacho, que ya te busco el nombre aquí, que es Makio, que es este chico que se encuentra ella en cierto punto de la historia, sí, que es el que le da el dinero cuando es robada. Él le dice a ella que cuide de sí misma, ¿sabes? Le dice, toma un baño, come bien y tal, que sin esto las personas no pueden vivir de forma correcta ni pueden empezar de forma correcta. Sí. Lo cual es cierto, pero ella le responde que ella le dijo todas esas cosas a Mariko y eso no fue suficiente. No le importó cuánto le demostró de su corazón que estaba preocupada, porque nada era suficiente para llegar al lugar en el que ella estaba. Y esto es un tema duro, duro y complicado, porque es cierto que si tú eres una persona normal y eres una persona que también está pasando por sus problemas y tal, oye, no es tan fácil llegar a donde está esta persona que está quebrada, ¿sabes? No es tan fácil como decirle, oye, piensa mejor de ti misma, oye, haz esto, haz lo otro, porque la mente humana no es como un rompecabezas, ¿sabes? Simplemente es el tema de que te digo, de que como tú mismo dijiste, que si una persona no está viendo el problema realmente y no está viendo la vía de ayuda, no la va a sacar su mejor amiga, por más que su mejor amiga la quiere y le muestre preocupación, porque no se siente, principalmente una persona que está deprimida, no se siente, primero, merecedora de preocupación, por más que se la demuestre. Segundo, sí, no se siente capaz de ser salvada. Por eso es que te digo que la ayuda real es la ayuda profesional, y muchas veces la ayuda profesional no te garantiza la sanación. No, sí, yo te voy a decir una cosa, voy a sonar un poco aquí a lo mejor cabrón y tal, pero retomando el ejemplo que he venido trayendo, ¿no? La metáfora de la gente perdida en el mar y todo esto, cuando el otro te está empujando hacia el fondo, lo mejor es darle una patada y patalear hacia otro lado, alejarte de esta persona. Y yo por eso decía que era el final esperable, porque claro, Shino, si se quedaba con su amiga, lo más probable es que se hubiese muerto con ella también. De hecho, hay una parte en el manga donde ella dice que por qué no le pidió que se murieran las dos, y yo creo que se lo hubiese pedido y en ciertas circunstancias creo que Shino hubiese acabado también por su vida. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es que es muy difícil, amigo. No hay respuesta correcta para esto. No, es que este manga directamente no te intenta decir nada. Esto también era algo que quería destacar. Y eso es algo que la autora, de hecho, en una entrevista lo dice también. Que ella con este manga no buscaba dar un mensaje, que el mensaje lo busca la gente. Claro. O sea, en esto principalmente le doy la mano, porque de verdad que considero que esta es la forma perfecta de ver su obra. Oye, que hay gente quizás que uno pueda esforzarse y pese a todo volver y sabiendo para que la persona mejore, que sí, también. Pero en este caso tenemos que contar también las circunstancias. Chino estaba sola, la familia de Mariko no era ningún apoyo. Es muy jodido, muy jodido, y está bueno, ¿no? que la autora haya puesto una circunstancia así, porque esto puede pasar en la vida real.
a cualquiera, no puede pasar en la vida real a cualquiera. Sea con un amigo, familiar, un hijo. Tú imagínate que un hijo te pase esto. Y bueno, imagínate, un hijo, ¿qué haces en ese punto con un hijo? Lo rechazas, le dices, bueno, pues yo no me voy a dejar hundir, así que ahógate tú solo en tu miseria. ¿No? Digamos con hijos. Es complicado, porque yo soy, por ejemplo, yo no sé si sea lo más sano, no sé si sea lo más, pero yo soy de los que piensan que con la gente no hay que rendirse, ¿sabes? O sea, yo creo que hay que, pero siempre y cuando tú de verdad estés haciendo algo, ¿sabes? Sí, pero porque es que el hecho de dejarte arrastrar ya es otro tema, pues. Claro, es que esa es la cuestión, es que a lo mejor rendirse, porque es que hablar de rendición es hablar como si la vida a veces fuera una batalla, y no es tan simple tampoco, ¿no? No hay ganadores ni perdedores. Entonces, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, que esto es lo típico que vemos en Latinoamérica: hijos que caen en el consumo de drogas, padres que están toda su vida, todos sus recursos, todo su esfuerzo para sacar a sus hijos de ahí, y no lo consiguen. Y eso yo lo he visto, y yo sé que tú también lo has visto. Entonces, ¿qué hay que decirle a este padre? No te rindas, ¿no? Consume todo, tienes otros hijos, pero no te rindas con esto. Toma todo tu esfuerzo y dedícaselo a esta persona para que salga de ahí, ¿no? Y los demás hijos, y tu pareja, y tú mismo también, porque tienes que pensar en ti mismo. Entonces, ese es otro tema. Pero al mismo tiempo digo, claro, pero es que también es comprensible que la persona que tenga un hijo que está metido en la droga, cuando lo vea que se ha muerto una sobredosis, y que hubo un momento en que se cansó y que ya no lo ayudó porque dijo que ya no iba a ir con ellos, pues por mucho que uno quiera decir, bueno, que yo quería seguir viviendo, pues sí, pero te va a afectar, ¿no? Te va a afectar y te vas a sentir culpable. Entonces no hay decisiones correctas, ni victoria, ni triunfo, ni rendición. Entonces, creo que incluso habría que evitar hablar de rendirse, porque es que no se trata ni de rendirse, es ver qué uno hace en ese momento, ¿no? Ahí yo creo que es muy complejo, muy, muy, muy complejo. Cada persona tiene que analizar esas circunstancias por sí mismo y ver si le vale la pena. Y claro, incluso hablar de que le valga la pena o no, eso es otro tema, ¿no? Si cuestionamos cada palabra, cuestionamos. No, es que te digo que el tema de si vale o no la pena, oye, es que siempre la va a valer, porque es que estamos hablando de que aquí en este caso específico de la historia estamos hablando del intentar salvar a la persona más importante de su vida. Pero ¿sabes cuál es el tema aquí? Que evidentemente ella no podía salvarla. Es que yo no le veía ninguna facultad, porque ella estaba metida también ahí. Es que ese es el tema, eso es justamente lo que te iba a decir, que es que ¿cómo puedes salvar a una persona a otra estando los dos en el mismo peligro? Es que no. Es complicado y yo te digo que esto es un tema que básicamente yo creo que la autora como te digo, no te está intentando meter ninguna idea en la cabeza, sino que te está llevando a esta situación para que tú, más allá de buscar estas conclusiones, simplemente comprendas qué sucede, ¿sabes? Y que comprendas a la persona que lo pasa, porque de hecho la protagonista de esta historia no es la persona que pierde la vida, sino que es Chino, la que sobrevive. Exacto, esto te está también dando a entender un poco que, oye, simplemente estás viendo que cómo esta persona atraviesa su dificultad y su dolor, ¿sabes? Sí. Pero es un tema complejo, porque como tú dices, hay tantas variantes en estas situaciones y es un tema que básicamente uno lo está discutiendo porque uno quiere mismamente también buscar sus ideas, porque uno no las tiene, porque es un tema sin conclusiones y es un tema que hay cosas que simplemente tú mismamente cuando las vives no entiendes cómo hacerlas, porque yo también he estado en esta situación de cierta forma en algunos lados y es un tema, pues, porque sí sientes que se te escapan las situaciones de las manos, ¿sabes? Sí sientes que a veces no puedes, que intentas hacer algo más, intentas estar ahí, y hay veces en las que intentas estar ahí, pero tienes trabajo, tienes universidad, tienes ocupaciones,
y muchas veces como que pierdes el foco de las personas que lo están pasando mal, ¿sabes? Y siempre te vas a sentir culpable, siempre te vas a sentir culpable si dejas a una persona frágil un poco de lado, un poco sola. Sí, pero es que a veces se te escapa, ¿sabes? Se te escapa, simplemente se te escapa. No, y que a veces amigo, a veces uno tiene también que pensar en la propia supervivencia y en la propia comodidad de uno también. Y es por eso yo digo que a veces hay que pensar de si vale la pena, porque, claro, si digamos, si sientes tú que te vas a hundir en la porquería, que vas a acabar tú también allí, que te vas a terminar de romper a ti mismo, pues coño, el instinto de supervivencia también tiene que plantear. Ese es que es muy complejo. Tú imagínate. Yo en ese punto a mí se me hace como más complicado, porque es que yo sí entiendo el cansancio, de ser como la única salvación de una persona, porque yo lo entiendo, y es un tema complejo, y es un tema sobre todo agotador, es un tema muy agotador, pero oye, siempre intentas ir hasta las últimas instancias, y siempre, por más que digamos aquí, el hecho de pensar también en ti, lo que no quiere decir que dejes de pensar en la otra persona. El hecho de pensar en ti es un tema que tú digas o lo pienses, lo vas a dejar de lado en esa situación, porque lo vas a dejar de lado. Lo que te digo es que lo de Chino es lo que seríamos todos nosotros, ¿sabes? Porque es que todos nosotros lo viviríamos de la misma forma, nos sentiríamos igual de culpables. Yo creo. Porque creeríamos que podríamos hacer más en una situación en la que ya lo hicimos todo, ¿sabes? Que es un tema complejo. Yo voy a dar la solución más simplona, la más estúpida, quizás, pero la que yo creo que es la más visible, ¿no? Vamos a decir la que sería, vamos a decir, la mejor, entre comillas, es buscar ayuda para esa otra persona. O sea, no intentes ser tú la ayuda directa, sino que busca ayuda para esa persona. Porque, oye, hay veces... bueno, hay veces no, es siempre así. Cuando uno está involucrado en esta situación, uno no puede ayudar a la otra persona directamente, porque tú estás involucrado. Por eso los psicólogos necesitan mantener cierta distancia con sus pacientes, no pueden involucrarse de manera emocional absoluta. Por eso los psicólogos no pueden atender a sus familiares o a sus amigos. Claro. Entonces, porque este tema es precisamente por esto, porque es que no es lo mismo, principalmente, el ir a hablar con una persona con la que no tienes esta conexión. Principalmente porque cuando tú vas a hablar con un psicólogo, tú no lo haces como cuando hablas con tus amigos, ¿sabes? Es una cuestión, una relación completamente diferente. Claro, no es que un psicólogo no es tu amigo. Es tu médico. Un psicólogo es tu médico. Entonces es otro tipo de relación, ¿no? Tu amigo, por ejemplo, yo soy amigo del señor Elian, y tío, si el señor Elian me dice, señor Rosa, me encuentro cansado y tal, pero quiero hacer esto y tal, y yo le diría a lo mejor, bueno, sí, dale para adelante, no pasa nada, pero a lo mejor no es lo mejor para el señor Elian. A lo mejor lo mejor para el señor Elian es simplemente descansar, tomarse una pausa o no hacer lo que estaba haciendo, buscar otras soluciones. Pero yo, como soy la persona, digamos, que tiene una relación emocional con él, pues yo no quiero desincentivar su búsqueda, ¿no? Entonces es complejo. Entonces digamos que en esta situación a veces uno contesta, le dice cosas a las personas que tienen que ver más con con lo que uno cree que el otro quiere escuchar, más que con lo que necesita. Y es una cuestión muy humana, es muy humana. Por pura inercia. De hecho, a esto es a lo que se refiere Chino cuando dice que ella le dijo todas esas cosas. Porque es que Chino le dijo respuestas predeterminadas. El hecho de, oye, valórate a ti misma, de todo otro. Estos temas, es por eso que te digo que esto es tan complicado. Yo con este manga, yo te soy sincero, que este manga a mí me sacó unas lágrimas porque eso, que yo no lo leí como intentando sacar conclusiones, que de hecho me costó sacarle cosas para hablarlo, porque es que es un manga que esto te presenta la situación, ¿sabes? Simplemente te presenta la vivencia y el cómo fue. Sí, y bueno, yo creo que
este manga es tan bueno precisamente por lo que te dije hace un rato de que la autora no lo hizo en mente teniendo un mensaje, sino contando una historia, que yo creo que en este podcast son las historias que más nos han gustado. ¿Ves? Sí. La verdad es que sí, es como tú dices, que la cuestión de que no te da una resolución, no te da una respuesta y ya está, sino que te deja a ti hacerte las preguntas, ¿no? Te da preguntas y luego tú te haces más preguntas todavía. Y la verdad es que lo que lo hace potente, la verdad. Sí. La historia por eso también me gusta mucho. Sí. Y bueno, hay algo aquí que yo creo que es una realidad, esto que yo puse aquí, que es que el mundo generalmente no entiende ni empatiza lo suficiente con las personas que sufren a través de lo que son estas cosas de las depresiones, de los suicidios, que muchas veces, como hemos hablado aquí, se banaliza un poco y básicamente no se llega tanto a lo que es el tema de la comprensión. Pero esto es un tema que leyendo una entrevista de ella también me llamó la atención de que si en este aspecto las obras podían hacer algo más. Y ahora te leo la cuestión, que a ella le hacen una pregunta y le dicen que si considera que el manga debería aprovechar su fuerza para poner sobre la mesa estos temas como el acoso, el abuso, el suicidio y este tipo de cuestiones. Y ella dice que no solamente el manga, sino también en la serie, la televisión, las películas, porque hay que contar las historias desde el punto de vista de personas que son víctimas de este tipo de problemas. Así, mediante estos personajes, el público puede acercarse a sentimientos que ellos desconocen, pero que otros sí sufren, y tenerlos en cuenta. Porque la ignorancia de estos sentimientos es lo que hace que las personas se ataquen y no entiendan a las otras. Y esto me parece como algo bastante interesante de hablar del tema de que, si es verdad, o sea, de que estas obras como esta, pueden hacer que se entienda mucho más a las personas que sufren con estos temas, ¿sabes? Porque de hecho también es cierto que cuando una persona se quita la vida no es la única víctima, ¿sabes? Porque sí es una víctima, pero no es la única. Yo te voy a dar una respuesta contraria y contradictoria también. Vamos a ponerlo. Yo creo que es un mandato de que estas ideas, estas cuestiones se tengan que tratar. Esto tiene que, primero, ir al gusto de cada autor. O sea, esto es lo primero. Yo no creo que sea una obligación de nadie sensibilizar para nada. Va a sonar muy cruel, pero es mi pensamiento. Creo que es algo que cada persona tiene que dedicarse a lo que más le interesa. ¿Por qué? Porque, digamos, yo no soy ningún experto de esto, pero por ejemplo, en mis novelas, yo me dedico a temas, por ejemplo, como la delincuencia juvenil, cosas que me interesan muchísimo, y el deporte, la influencia del deporte, pero digamos del conocimiento que tengo yo de mi experiencia y de las investigaciones que hago. Pero si tú me preguntas realmente específico del tema, a lo mejor te puedo dar una respuesta muy equivocada, y te voy a dar un ejemplo realmente de un mensaje negativísimo que yo vi en una serie, que fue en 13 razones por qué, ¿no? Dirty Reason Why, que es una serie horripilante para mostrársela a una persona que tiene problemas depresivos. Horrible. Muy mala, todo lo contrario a lo que debería ser una serie del estilo. Mala, pero o sea, más allá de, no quiero decir la historia, sino el tema, cómo se trata, es peligroso. Sí, los mensajes. Son peligrosos. Nocivo, totalmente nocivo. Totalmente, porque pues, te están planteando que la persona castiga al otro por su suicidio, y realmente cuando tú te suicidas, la única persona que te está castigando es a ti misma. O sea, es tu vida. El otro, después, cuando tú te mueras, no sabemos qué va a pasar con ella. Pero en cualquier caso, ves, esta es una de las cuestiones por las que digo, plantearse la cuestión de que haya que hacerlo, ¿no? Es, sí, pero va a haber historias que muestren esto de manera muy equivocada, y yo lo veo, por ejemplo, últimamente, en que estos temas se tratan muchas veces en series, en televisión y todo esto, y se tratan de una manera muy superficial, apegándose a las creencias populares de hoy día, que no tienen, que son totalmente contraproducentes, que son totalmente mira, lo mismo, por ejemplo, del tema de la sexualidad, ¿no? Yo creo que la sexualidad
independientemente del tipo de sexualidad que tengamos nosotros, es una cuestión privada, es nuestro rincón íntimo. O sea, es algo que la persona no solamente tiene que ver con nuestro placer, sino con nuestro desarrollo psicológico. Pero en las series, televisión, todo hoy se traslada la idea de que hay que constantemente exponer nuestra sexualidad y de que es una cuestión identificatoria y determinante nuestra como único valor, y es otra idea desastrosa, más allá de cualquier sexualidad que usted tenga o yo tenga. O sea, es una cuestión íntima que está en nuestro ser, en nuestra esencia, pero es parte de nosotros. No tenemos por qué exponerla, no tenemos que hacernos grupos por eso. O sea, no tiene que ser más determinante que el respirar o el caminar, ¿sabes? A mí esta es una idea peligrosísima que se está vendiendo hoy día. O sea, digo peligroso porque es que es algo que al final el desarrollo de nuestra sexualidad se entorpece cuando otras personas que no tienen nada que ver se ven inmiscuidas allí también, o cuando nosotros mismos les inmiscuimos. Eso es peligroso. Es peligroso la venta, ¿no? de esta creencia. Yo por eso no creo, o sea, no estoy tan a favor de esa idea de la autora. Yo creo que tampoco digo que no haya que tratarlo, sino en el sentido de que, bueno, que lo trate aquella persona que tenga conciencia del tema, que lo investigue bien, que sobre todo que se vea así mismo, que sea capaz. Que sea capaz. Sí, y que sea capaz de mantener una distancia objetiva con el tema, que también yo creo que es importante, porque eso también... Yo creo que esta idea de ella, yo tampoco te digo que la comparta al 100%, ni tampoco que la rechace, sino que yo creo que esta idea parte principalmente de que ella sí supo hacer este tipo de historia. Claro. Porque ella hizo una historia de este tema y la hizo perfecta. O sea, esto es una historia sin pega. ¿Cuál es el tema? Que yo sí creo que si es una lástima que no hayan tantas historias de estas tan bien realizadas. Y yo creo que tiene razón en el punto de que si hubieran más, es posible que la gente entendiera más este tipo de pensamientos y que comprendiera mucho más situaciones y sentimientos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que también coincido con lo que tú dices, que cuando estas obras se masifican y las hacen personas que no entienden un carajo, hermano, van a surgir muchos más mensajes malos que mensajes buenos. Sí, es un tema, por eso es que es un tema tan complicado. O sea, yo entiendo que ella lo diga, porque es que desde su posición es comprensible el argumento, pero creo que es básicamente difícil que surja de la forma en la que ella piensa, porque no sería natural, pues. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa, por ejemplo, tú sabes cuáles son mis ideas y todo esto. A mí, por ejemplo, me duele mucho que cómo se trata el tema del racismo en las películas de hoy día, que a lo que llegan es a otro, o sea, partiendo del identitarismo, ¿no? Que ese racismo al final, identitarismo racial, llegan y vuelven a otro tipo de identitarismo racial que es igual o peor de nocivo, pues. Sí, no, peor. Es el mismo, pero al contrario. Pero peor porque el otro, uno lo ve objetivamente y dice, oye, sí, esto es racismo, pero te lo venden como algo bueno, entonces, y la gente se lo cree como algo bueno. Peor, o sea, de hecho a mí me duele, o sea, aquí estamos hablando de dos brothers de color, como diría... Sí, del color oscuro, del color más oscuro del infierno. Sí, básicamente, y te digo que, o sea, son mensajes que chocan, pero que chocan precisamente porque se han hecho mensajes masivos, y está todo el mundo intentando meter su mensaje ahí. Claro. Y también pasaría lo mismo con esto, pues. Que te digo, sí. yo te digo que me duele en el alma que no hayan muchas más historias tan bien realizadas como esta. Claro. Me duele, porque te digo que me gustaría, porque es que es un tema tan importante, el hecho de los sentimientos humanos y el entenderse el uno al otro, porque en estos días, por ejemplo, un amigo mío, por un grupo nuestro, dijo una barbaridad, pero es que lo dijo sin maldad, loco. Dijo una cosa, o sea, dejando el suicidio como algo tan simple y tan como que las personas no pensaban bien antes de hacerlo, o sea, básicamente degradando a las personas que lo hacían. Sí. Y digo que lo hizo sin maldad, te lo juro, porque es que sé que lo hizo sin maldad. O sea, de ahí tuvimos como una pequeña discusión y todo, pero es que él lo dijo eso porque no comprende a las personas que lo pasan, claro, y no comprende las situaciones.
si esta persona se hubiera topado con varias obras de estas, ¿pensaría de la misma forma? Lo más probable es que no. No, claro. Pero tristemente no existen. Pero es que si se masificaran estas obras y te salen por año 20 30 Reasons Why, oye. Sí. Oye, yo te voy a decir una cosa. Y podemos a lo mejor acusar, no, porque la Dirty Reason Why es una porquería de obra. Te voy a decir una obra de culto, una obra de uno de los mayores artistas alemanes de todos los tiempos, que por su influencia, no digo que haya sido, bueno, no voy a decir por su influencia, porque yo creo que también había otros factores, pero sobre todo se tomó como modelo y acabó con cientos de jóvenes suicidándose imitando esta obra. Y la obra es Las penas del joven Veda, creo que de Goethe, ¿no? De Goethe se quería, para que la gente lo entienda. Las penas del joven Veda habla de un chico que él es un romántico, se enamora de una mujer que está comprometida, pero él tiene el suyo es un amor platónico, ¿no? Y ve que esto nunca se lleva y acaba suicidándose, da un tiro, un escopetazo. La obra es una obra de culto, se considera una de las mayores representaciones del comienzo de lo que sería, digamos, la narrativa romántica. Se escribió en 1800, se me olvidó la fecha, perdonen mis oyentes, pero es que para fechas y cosas soy horrible. Pero bueno, fue una obra súper influyente en los jóvenes de la época, y muchísimos acabaron suicidándose por este modelo. No quiere decir que la obra, por copiar este modelo, no quiero decir tampoco que la obra sea la culpable de los suicidios, porque ya te digo, es ya otro tema, uno debería analizarse cuáles eran las cuestiones sociales afectivas de la época. Es algo muy complejo, también cada persona de ellas habría que analizar y tal, pero sí es verdad que hubo una gran influencia. ¿Por qué? Por un mensaje que, oye, que en su núcleo lo que tenía era un mensaje, vamos a decir, más bien metafísico, más bien poético, ¿no? De la belleza, de la muerte, del dolor y todo esto, que uno lo puede comprender, pero que la gente, digamos, no analizó más a fondo y acabó con gente suicidándose. Entonces yo le tengo un poco de miedo a cuando las ideas se masifican, porque la gente por lo general no reflexiona sobre esas ideas, y a lo mejor en el principio son ideas muy buenas, ¿sabes? Pero ese es el problema, cuando una cosa se pone, una idea se vuelve popular, suele ser peligroso, o por lo menos yo lo veo así. A lo mejor también soy un poco elitista, peco de clasista en ese sentido, pero a mí me parece así. En este caso yo lo veo que pasó. Mucha gente vio esto como, bueno, hay que imitar lo que hace este tipo. No, es algo más, tío, y acabó. Y mira, el escritor Goethe, por ejemplo, Goethe nunca fue un suicida. Fue un tipo que vivió hasta los 80 y tantos años. Vivió plenamente, nunca pensó en suicidarse. Qué locura, claro. Qué locura. Claro. Esa es la cuestión. Y muchísimos jóvenes de 20 y tantos años se acabaron suicidando por copiar un personaje de ficción. Es complicado. Lo que es que yo creo que este podcast le pondré el título de podcast complicado, porque es que aquí hay puros temas que son difíciles, pues. Sí. O sea, yo creo que los dos entendemos la posición de la autora y su pensamiento. O sea, creo que ni siquiera podríamos catalogar que su pensamiento sea estúpido. O sea, es hasta lógico viendo la obra que hizo, pero vaya, que es... Sí. No es tan sencillo ni tan fácil de plantear como lo pone. No. Incluso este manga que está tan bien hecho, que yo veo un mensaje muy positivo, terapéutico, incluso diría. Yo me atrevo a decir que podría ser peligroso para ciertas personas si se populariza demasiado. No, es que lo es. O sea, como cualquier obra de este estilo. Porque, de hecho, es que son obras que no debería leerla una persona estando en una situación delicada, por ejemplo. Sí.
Sí, por eso está muy bueno lo de se recomienda discreción, que sale al principio. Yo creo que está muy, muy, muy bien la advertencia, de hecho. Me parece muy buena la advertencia del principio, porque sí, estos tipos de temas. A ver, yo no soy persona que cree en la censura, y por lo general yo estas clasificaciones de edades creo que es una tontería. Pero es verdad que hay ciertos temas y ciertos tratamientos que sería mejor que gente con un poco de madurez mental o sea, pusiera en contacto con ellos y no cualquiera. Y bueno, también cómo vas a evaluar tú la madurez mental de nadie, que es muy jodido también. Claro. Este manga, este podcast, te digo, el podcast más jodido de la historia, porque la verdad que es complicado. Claro. No, pero este manga es, de verdad que es muy bueno, pues, yo simplemente, este manga es un manga que me dolió, pues, porque, o sea, sinceramente me dolió desde dos posiciones, que es el tema de que, de verdad que yo me vi como chino, y también me vi como marico en el tema de que yo pensé que soy una persona que de verdad que estuve muy cerca de esto, y hermano, yo pensé y yo estuve a punto de hacerle esto a mi mejor amigo, ¿sabes? Me puse ya a pensarlo y ahí me llegó a lo más profundo, ¿sabes? Sí. No, es que, a ver, todos hemos pasado por zonas muy oscuras, y bueno, es muy valiente también que tú lo digas, porque mucha gente pues no, por lo general no tiene la valentía de decir, ay, sí, yo estuve en una zona oscura, pero yo creo que sí, a mí también en situaciones así muy complejas he llegado a estar. Y sí es verdad que en ese momento, sobre todo a ciertas edades, uno no se da cuenta de la estupidez que está haciendo, ¿no? O por lo menos que está a punto de hacer. Y no bueno, calculas el valor de la vida. Es que claro, no calculas el valor de la vida. No calculas. Ni calculas el impacto que vas a causar, ¿sabes? Sí, porque es que mismamente Chino, o sea, pasando ella por sus etapas, oye, piense que pasa por la etapa esta de la ira, pues que si quiere también podemos pasar a hablar de las etapas del duelo, que creo que la mayoría de la gente las conoce. Sí. Pero es importante también como especificar sobre estas etapas, que las pasa todas en este manga de 4 capítulos, que la primera es la de la negación, esta que hablamos, en la que ella no se creía que su amiga había hecho esto, o sea, no, básicamente hasta le manda mensajes al teléfono, le intenta llamar, intenta comunicarse. La de la ira, que es esta en la que ella básicamente siente rencor hacia su amiga por haberla abandonado sin siquiera darle una advertencia. La depresión, que es esta en la que básicamente estás hundido. Que esta yo creo que es una etapa que puede ser una de las más largas de todas las etapas del duelo. Que muchas veces esto es algo que para algunas personas nunca se va. Y luego está la de la aceptación, que es básicamente la etapa en la que te das cuenta de que hay vida más allá del dolor. Y esto es algo que pasa con Chino, pues que ella finalmente termina aceptando el hecho de que su amiga se fue y que tiene que seguir viviendo, ¿sabes? Y en esto hay un personaje que me gusta mucho, o sea, es mi personaje favorito de la obra. No es que hayan muchos, pero es este chico Makio que le da el dinero cuando la roban, que, oye, este tipo de verdad que es el ángel de la guarda de Chino, de verdad que sí, que este tipo le dice unas cuantas cosas importantes, y es que este tipo también fue una persona que intentó quitarse la vida. Sí. Bueno, hablando de todo, que quería mencionar una cosa que se me olvidó preparar muy bien, pero es el tema del suicidio en Japón, que es tremendo. O sea, si en Occidente es un problema, en Japón, o sea, es un problemón el tema del suicidio, porque también ellos también tienen, además, también esto tiene un poco de ver con la cuestión religiosa cultural, porque sea uno en Occidente cristiano o no, te consideres ateo o no, todos estamos más o menos cortados bajo el parámetro de las ideas judeocristianas, ¿no? Y ahí para nosotros el tema del suicidio es un pecado terrible, ¿no? Y bueno,
Aunque eso no se transmite como un pecado, sí se transmite como algo no deseable en absoluto. En Japón, digamos que el suicidio se ve de manera un poco más ligera. Vamos a decir que no es tampoco que sea algo, hoy día que sea algo deseable, ¿no? Yo creo que en Japón también la gente ve con seriedad el tema, pero sí es verdad que en su cultura, en el trasfondo cultural, no tienen la cuestión judío-cristiana que ve el suicidio tan problemático como nosotros lo vemos. Entonces sí es verdad que por este punto yo creo que también es tan acentuado, ¿no? Pero tan acentuado el problema que ellos tienen. Porque estamos hablando de que, oye, y no es broma, en Japón, por ejemplo, a las personas que se suicidan le dan multas a la familia. ¿Sabes? Porque se considera que están molestando, ¿no? Con su suicidio. O sea, así de hardcore es la cuestión. No, yo creo que también tiene mucho que ver, pero mucho. De hecho, es muy raro que este tema se me haya pasado a notarlo aquí, porque este es un tema que siempre me ha llamado mucho la atención, que también es mucho el tema de la diferencia social, por la parte que tú estás diciendo, pero también en el tema de lo aislados que son estas personas en cuanto a la sociedad, ¿sabes? Sí, también. Estos son personas que no es normal, o sea, yo no te lo digo como... Porque sabes que estos temas de los japoneses se difunden muchas veces como de una forma muy ligera. Yo te lo digo porque de verdad he intentado como informarme y ver cosas de gente que vive allá, ¿sabes? Y es que los japoneses son personas muy aisladas, son personas que no suelen hablar tanto de sus problemas, que no es normal, por ejemplo, que yo venga contigo, yo puedo venir aquí a hablar contigo y hablarte de mis problemas y tú hablarme de los tuyos. Pero para los japoneses eso no es normal, casi que no es ni negociable, son personas cerradas. Y esto también son personas que sí, aparte de que se recargan de problemas, no ven esta cuestión como algo no deseable, sino como al final lo que es, pues al final tienes esto que tienen una de las mayores tasas de suicidio, sino la mayor del mundo. Sí, y además que esto que dices es súper interesante porque, y esto lo he visto yo un poco, investigado yo un poquito, que es que ellos tienen también la cuestión cultural, como tú dices, de que no solamente que sean cerrados porque son gente cerrada, sino también porque en Japón, al ser una sociedad donde la cohesión social es tan grande, el tema de molestar a alguien con tus problemas es un tabú. O sea, un tabú. Tú no puedes salir. Mismo, diste en el clavo, es justo eso. Básicamente, que no quieres cargar de tus problemas a la otra persona. Eso es muy grave, ¿eh? Lo que estamos hablando es muy grave. Porque yo entiendo que sea un tema social, de sociedades distintas y tal, pero esto es negativo. No hay quien me pueda plantear que esto, que respeta la cultura ajena, que yo no sé qué. Esto es muy grave. O sea, lo digo yo como, esto ya desde lo lógico, pero desde lo psicológico, hermano. Claro. Mira, te voy a decir una situación, por ejemplo, que a mí me pasó. A mí se me murió alguien muy importante, ¿no? Bueno, se me murieron 2 personas muy importantes. Eso fue lamentablemente durante la pandemia. Yo estaba trabajando. Lo primero que yo hice fue ir donde mi empleador y decirle, oiga, necesito mis días libres. Necesito irme lo antes posible a visitar a mi familia que estábamos pasando por este dolor. Vale, en el primer caso sí me pude ir de inmediato, en el segundo tuve que esperar unos cuantos días. Pero ¿qué pasa? Que hubiese pasado en una sociedad japonesa que tú ir a molestar a tu jefe diciendo que se te ha muerto alguien es un tabú, es un problema. De hecho, en el mismo manga se menciona, uno de los compañeros de esta chino le dice, no, y bueno, ¿y qué tienes que ver? No tienes que... que no es una razón para faltar al trabajo. Le dice, no es una razón para... Y eso es real. Y eso es real. Y de hecho, el tema de que realmente haya faltado y tal, o que esté la cuestión, es un tabú en Japón. Muy cabrón. Y esto no es ninguna cuestión. Te lo plantean, y te lo plantea el hecho de que, por ejemplo, cuando ella se entera de su muerte, ella dice básicamente que siente que no tiene que faltar al trabajo, pero que su mente simplemente le pide que vaya a casa. Claro, y es lo normal, es lo más humano. Y lo raro es el caso de ella, que en realidad faltó. Sí, ¿sabes? Lo raro es que haya faltado. Lo normal sería
que en caso de un japonés, que este japonés fuera a su trabajo con todo y el dolor que siente en ese momento. Sí. Porque no quiere enfrentarse a lo que es el molestar a las otras personas. Y esto es una cuestión que suena loquísima, pero que tú lo lees de gente que vive allá, lo escuchas en YouTube, puedes buscarlo, porque lo bueno de las redes sociales es esto, que te puedes enterar mucho de ciertas cosas, y la verdad que es un tema complicado y duro, loco. La verdad que es fuerte esto. Sí, es súper fuerte. La verdad es que es súper hardcore. Pero bueno, eso así funcionan las cuestiones allá. Pero bueno, es una cuestión que yo creo que influye muchísimo también en este tema. Y a ver, no quiere decir con esto que Japón ya por eso sea peor, porque aquí también tenemos nuestros problemas con este tema de suicidio, y de hecho durante la pandemia se disparó de una manera súper loca. Por ahí hice un descanse en paz al Green Ranger, no recuerdo en qué podcast fue, pero fue por lo mismo, o sea, eso fue simplemente yo intentando poner un paradigma de alguien famoso que le había pasado, para hablar un poco de ese mensaje de, bueno, algo hay que hacer, ¿no? O sea, sí, es que ya en ese momento lo hablamos de que esto es un problema incluso más grande que la pandemia, ¿no? Sí. O sea, es que vamos a hablar claro. O sea, los países que no... Porque yo entiendo que tú fuiste por este lado y me parece acertado, de hecho, que los países que no tienen problemas, o sea, no que no tienen problemas, porque todos tienen problemas en este sentido, pero los países que tienen tasas más bajas en cuanto a suicidio, es porque son países donde hay muchas creencias religiosas, muchas creencias cristianas. Entonces la gente, no es que haya más bajo porque se trate mejor el tema, sino porque la gente tiene más miedo de hacerlo. Sí. Entonces es complicado, es un tema difícil, ¿sabes? Sí, es un tema difícil, Yo creo que esta es una verdadera pandemia, amigo. Esta es una verdadera pandemia, y yo no sabría, a ver, no voy a decir aquí lo que deberían hacer las administraciones, porque yo no sé si las administraciones pueden hacer algo. Yo creo que este es un tema que va desde la base social, de que hay mucha gente, cada vez más gente aislada, sola, que tiene cero contacto familiar, no tiene relaciones. Yo he conocido gente que no tiene amigos. O sea, ¿cómo puede ser que tú no tengas amigos? Y no estoy mintiendo, gente que considera a ellos que no tienen ni un solo amigo, que ellos no necesitan tener amigos. ¿Cómo que no necesitan tener amigos? Si tener a alguien, un amigo, es una necesidad tan básica como respirar. Es que los seres humanos somos seres sociales. O sea, los seres humanos no somos como los osos, que nos podemos encerrar en una cueva y ya está. Es imposible. Nuestro cerebro está diseñado incluso para que un bebé, por ejemplo, y esto no es broma, un bebé, si no recibe contacto físico, puede morir, aunque tú le des comida. Sí, esto es real. Esto es real. O sea, esto es una cosa que no se... a veces... y esto es una crítica, la verdad, a las ideas que nos metemos en Occidente. Yo, por lo general, las críticas que se hacen en Occidente a veces me parecen demasiado superficiales, ¿no? Y a veces como vemos nuestra sociedad como una puta mierda porque sí. Pero una de las cosas que sí tiene Occidente problemática es la excesiva creencia, ¿no? de la ¿cómo decirlo? De la autonomía absoluta que tenemos, ¿no? Sí, los seres humanos tenemos autonomía, tenemos libertad, pero hasta cierto punto. No puede ser absoluta. No podemos vivir solos, ¿sabes? Por ejemplo, una persona que decida tener hijos tiene que considerar lo que son tener o no tener hijos. Es una elección muy jodida, no es algo tan simple. Yo he escuchado, y esto a lo mejor pareciera que no tiene nada que ver, pero yo he escuchado gente decir que no quiere tener hijos porque quieren viajar. Oye, yo respeto la cuestión de que una persona no quiera tener hijos. No pasa nada. Cada quien tiene su derecho a su desarrollo familiar como quiera, ¿no? ¿Sabes? Pero no tomes una lesión tan importante por una cuestión tan superflua. Porque eso no es sí, es muy superficial, por ejemplo. Yo, claro. en mi caso, o sea, yo nunca descarto las posibilidades totalmente, porque te digo, no lo sé, pero yo, por ejemplo, no quiero tener hijos porque no me veo capaz y responsable de gestionar otra vida. Eso me parece como mucho más, un tema mucho más
profundo y complicado, ¿sabes? Claro, eso es más complicado. Ahí ya viene una reflexión y a ver si no cambias luego de opinión, que yo creo que sí también. Es que es lo que te digo, que al final puede que cambie de opinión en unos años o puede que no. Sí. Porque es un tema ya, pero que tú no quieres tener hijos porque quieres viajar. Claro. Y esto pareciera que lo digo yo en broma. No, yo se lo he escuchado a gente diciéndolo muy en serio. Muy en serio. Yo también, y de temas mucho más irrelevantes que el viajar. Claro, es que es eso. Yo por ejemplo, yo ni siquiera voy a decir porque si quiero tener hijos, porque creo que no es el eje de la situación. Yo estoy diciendo que el tema de un proyecto de familiar es algo que uno, primero, no creo que tenga que ser algo que nadie tenga que decidir desde el punto cero, de siempre. No. Vamos a ver, no cierre tanto la idea. Tener o no tenerlo, ¿sabes? No cierre tanto la idea. Segundo, si te eliges te decantas por un lado, pues sé serio, o sea, busca la profundidad de por qué lo quieres hacer y ya, bueno, y asume las consecuencias de cualquiera de las dos elecciones. Porque claro, tener hijos o no tenerlos tienen consecuencias muy cabronas. Entonces, eso tiene uno que saber cuáles son las consecuencias, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, ser responsable. No tomemos decisiones a lo tonto. Yo creo que una otra cuestión que quisiera ya, para no monotonizar tanto el programa, es decir que hoy día a los jóvenes no se les advierte de que sus elecciones tienen consecuencias para ellos mismos en el futuro. Vivimos en una sociedad en la que creemos que solo importa el hoy, y no es así, amigo, ¿sabes? También tienes que pensar un poco en el mañana, no en el mañana de 200 años, no, en el mañana de 1, 3 años, 4 años, 10 años en el futuro, ¿sabes? Cuando sacas fotografías tuyas por internet, haciendo el tonto, o escribes estupideces por internet, piensa qué puede pasar luego con esas fotografías y con esas tonterías. Piénsalo. Difícil, esto es un tema que sí, porque mucha gente escuchará esta parte y dirá, no, el viejo pero la verdad es que mucha gente, la gente no piensa lo que sube a las redes, ¿sabes? Sí, piénsalo, ¿sabes? Es una simple advertencia, piénsalo. Mira ahí la última polémica, que bueno, no viene al tema, pero con BG, Auronplay y tal, se ponían a hacer el mongolo. Yo creo que lo que ellos hicieron, porque ya estamos hablando de acoso, una persona que perdió, a la que le secuestraron o perdió a su hijo, es una jodienda, pero se pusieron a tuitear, a no sé qué, y mira ahora cómo están. Pueden perder todo. Atienden vos, ahora te encuentras bajo el control mental de Corre. Dale like a este audio en nuestras plataformas de iVoox, Spotify y Anchor. Síguenos y escríbenos por Twitter. Hasta pronto. Y esclavo. Y bueno, como te seguía diciendo, este personaje de Makio, este personaje tiene una frase recurrente, la dice 2 o 3 veces en el manga, que es: te ves bien para mí. ¿Qué es para mí, Elian de la Paz, lo que representa esta frase? Oye, esta frase representa la aceptación del duelo, loco. No, pero en verdad para mí representa la aceptación en la parte del duelo, porque te ves bien para mí representa tiene lo suficiente para seguir adelante. Porque cuando le roban, te ves bien para mí, oye, te robaron, pero estás sana, estás bien. Luego, te ves bien para mí cuando te caes del acantilado, oye, te rompiste todo, pero estás viva. Te rompiste hasta la madre, pero estás bien para mí. O sea, pues tienes con qué seguir adelante. Y le suelto un diálogo que buenísimo, o sea, es buenísimo, porque como te dije hace un rato, este chico también fue una persona que intentó quitarse la vida
Y este chico le dice, he estado pensando, y la única forma de ver a las personas que ya no están aquí es seguir viviendo. Y esto es real, porque, como te digo, hay personas que simplemente cuando se van siguen estando. Y siguen estando porque tú las tienes en mente y tú hablas de ellas. Y esto es a lo que este chico se refiere con lo que es este diálogo. Y me parece un diálogo muy, muy, muy bueno. Sí, yo creo que la verdad es que el personaje del chico, aunque uno podría, bueno, si nos vamos al tema de la narrativa, es un poco Deus Ex Machina, ¿no? Vamos a decir, porque sí, no es que sale de la nada, sale de la nada, pero, o sea, si ignora ese problemita, la verdad es que es súper potente lo que te dice, y no sé, es como un poco, sentiría yo incluso que ella es como la voz de la autora hablando con su personaje. Siento yo que es eso. ¿Sabes? Como que sí, pega mucho, solo por lo que dice y por el ser del personaje. Sí. Que yo te digo que el hecho de que aparezca de la nada no me parece un problema. Y digo que no me parece un problema porque es un tomo único de 4 capítulos, ¿sabes? Sí. Es quizás, bueno, pues no. Pero bueno, que no es un problema. A veces hay que tener en cuenta que un Deus Ex Machina no es que sea un error de narrativa. Un Deus Ex Machina es una herramienta narrativa. Claro. Lo que pasa es que los muchachitos de Twitter Anime lo pusieron como, claro, no como una herramienta, sino que todo es un Deus Ex Machina y todo está malo, y eso es lo que pasa. No usen Twitter, amigos. Salgan de ahí. Claro, Deus Ex Machina es simplemente una herramienta que puede o no puede servirte. En este caso yo creo que funciona. No, y muy bien, o sea, perfecto. Este personaje es el que más me gustó de entre los 3 más destacados de la obra, porque no hay muchos más. Sí, y bueno, sí. Ahora quiero que hablemos un poco ya para cerrar de un one shot que está al final de este manga, que es como un capítulo que, a mí me encantó. Es tremendo, o sea, es tremendo. Sí. Que es Jiska. Sí, me parece, no tiene nada que ver. No tiene un carajo que ver con My Broken Marico, nada, ni lo más mínimo. Y es lo que más me encanta, porque te presenta 2 historias buenísimas. O sea, te presenta otra historia buenísima que no tiene nada que ver. Y esto te hace ver que la autora tiene muchas herramientas para trabajar, principalmente porque tiene su mismo estilo de arte, evidentemente, pero tú ves que ahí hace un arte como mucho más serio, mucho menos expresivo que el de My Broken Marico. Y por eso es que yo destaqué el tema de que el manga sea tan natural, porque te hace ese arte muchas veces caricaturizado para aliviar ciertas situaciones y para darle para librarnos de esa tensión innecesaria, porque ya la historia es suficientemente dramática como para meterle más drama con el arte. Sí. Y oye, la verdad que me gusta que Jiska sea algo totalmente diferente, ¿sabes? Me gusta. Sí, totalmente. A ver, ¿qué decir de Jiska? Jiska es, en principio, una historia de género negro, lo que se llama género negro criminal, muy bien hecha, con 2 personajes principales que además representan los lados opuestos de 2 generaciones, una generación joven que apenas está encontrando su camino en el mundo, y otro de una generación ya vieja que precisamente está al final de su vida, ¿no? Y esto es un pequeño spoiler, pero es interesante. Y sobre todo, lo interesantísimo de este Jiska es que es como ver una película de género negro, ¿no? Un cine noir lleno de acción, lleno de diálogos profundos, lleno de reflexiones, lleno incluso de comedia. ¿Y qué son? ¿Como 20 páginas? Sí, no recuerdo. Son 20, 30 páginas. O sea, no más. Yo creo que no más. No más de ahí, ¿eh? No, te estoy diciendo 30, te la digo exagerando, creo, ¿eh? Sí. Y es una historia súper completa, súper completa. Y bueno, yo creo que si mal no recuerdo, leí por ahí que básicamente esto fue como un añadido, que no tiene nada, o sea, ni siquiera en temática, nada. Es prácticamente un regalo extra que viene con My Broken Marico. Sí, o sea, sí. Yo quisiera ver más historia de esta, porque si te digo que la de My Broken Marico me pareció maravillosa, esta me pareció espectacular también. O sea, es que las 2 son muy buenas, loco. Es lo que me sorprendió, ¿sabes?
que la tipa te pusiera esta historia básicamente como, mira, toma ahí un regalito. Sí, un regalito más, pues. Sí, además es que toca temas, por ejemplo, como precisamente lo que es ser un analfabeto, lo que es la juventud, no sé, cuestiones incluso como tener a una persona que te guíe en la vida, es muy bonito. Es buenísimo, ¿no? Y está este diálogo, por ejemplo, en el que dice que su padre le dice que desde su nacimiento tenía asegurada la pobreza y que cualquier esfuerzo sería inútil, que donde él vive, todos viven con dolor y que él va a acabar igual y que no tiene nada que hacer para cambiarlo, ¿sabes? Sí, y luego este tipo le responde que, oye, pues tú le estás dando la razón a tu padre con tu forma de actuar. Claro, es que sí, o por ejemplo también la parte esta que le dice que no, o sea, no podría decirte el significado de ese diálogo, pero me parece tremendo, que cuando el chico está viendo el fuego dice, vi demasiado el fuego y mi padre desapareció, y mi padre vio demasiado el fuego y desapareció luego mi madre, y es como, joder, es maravilloso. El tipo le responde, no fue la magia del fuego lo que lo convirtió hasta convertirlo en ceniza, sino que tú eres un desgraciado. Hermano, yo te lo voy a decir, mira, vamos a dejarlo hasta aquí y este one shot lo vamos a traer específicamente después, porque es que te digo que vale mucho la pena. Este yo lo voy a traer porque además quiero hablar del cine negro, quiero hablar de películas, o sea, quiero con este one shot hablar de lo que es el cine negro, de lo que es un neo-noir, todo esto, porque este one shot representa mucho. Sí, perfectamente, es que yo creo que es una perfecta representación, ¿no? Sinceramente. A mí me dolió, bueno, no me dolió, sino que estaba leyendo por ahí las críticas y tal, y vino uno diciendo, no, es que no tiene nada que ver, es muy flojo y que se hubiese quedado. ¿Qué carajo importa? ¿Y cómo va a estar flojo esto, loco? Si son 40 páginas y es una historia buenísima. Hay gente muy estúpida en el mundo, eso hay que decir. No podría a la contraria y por criticar lo que sea, porque esto no tiene nada. De hecho, esto es una historia tan perfecta, loco, para hacer en 30 páginas o menos. Este es un tipo de historia que habría que llevar al cine, hermano. Habría que llevar al cine, sí o sí. Que de hecho, My Broken Marico creo que va a tener una película, un live action. Yo no sé qué tan bueno sea, a lo mejor algún día me lo vea para ver qué tan bueno es. Yo te digo una cosa, que los live action de mangas y animes, hay algunos que son muy buenos. Sí, la gente los tiene tiene muy hateados porque es cierto que hay unos casos específicos donde son muy, muy malos o llevaron cosas que eran imposibles de adaptar y lo quisieron adaptar igual. Pero estilo que se podría hacer muy bien, ¿sabes? Sí, a ver, si, por ejemplo, una vaina imposible de adaptar como yo qué sé, como Full Metal Alchemist, que salió la película, esa película es horrible, o sea, esa película es horrible, pero también es que hay que entender que con un presupuesto bajo, con gente vestida casi como cosplay, tú no puedes trasladar una película. No. Tienes que tener cotidiana, por ejemplo. Sí. Claro, estas que son de una historia cotidiana, básicamente, esto se podría hacer, claro. O sea, con bajo presupuesto lo puedes hacer muy bien, ¿sabes? Sí, con bajito presupuesto no te gasta nada, tío. Este sí, igual con el de... Con el de Gizka, sí. No, vale, tú se lo das a alguien que sepa dirigir una película y no, te hace una obra maestra. No, te hace una obra maestra, pero bueno, ojalá. Yo no estoy cerrado a que si sale esto y lo podemos ver, lo traigamos aquí. Yo no sé. Yo creo que debe haber salido porque salía, según leí, en septiembre del año anterior. Uh-huh. Pero no sé qué tan fácil sea conseguirlo. Yo voy a ver si lo encuentro y luego si tiene algo destacable, lo traemos, ¿sabes? Sí. Y lo que te digo que, oye, la verdad que este podcast creo que ya le hemos dado suficientes vueltas. Ya yo quisiera pedirte como es costumbre, si tenías alguna recomendación, algo que vayas a empezar a leer o que ya estés leyendo. Bueno, pues me has cogido un poquito de sorpresa, pero estuve pensando que nosotros hablamos el mes pasado, creo que fue el mes pasado, sobre, en relación con la grabación del mariachi, y hablé de Desperado, hablé de Érase una vez en el oeste, y no les recomendé a la gente, por ejemplo, que se fueran a ver la saga de Machete, de Robert Rodríguez.
que es un locurón. No es una película buena, es un locurón, es una fumada, pero es súper divertida. Súper divertida. Es una locura. Ahora mismo ya está saliendo, creo que salió Machete en el espacio, si mal no recuerdo, que ya, ya te puedes imaginar lo de droga que hay en esa película, pero es que sería capaz de traerla y todo. Sí, pues vamos a traerla sin miedo. ¿Quién dijo miedo a la muerte? Pero, oye, y ahora que lo pienso, que me estás recordando, tú sabes estas películas de nazis contra nazis y dinosaurios, nazis zombies, nazis en el espacio. Tío, yo quisiera traer esas películas porque esas son bien... Puro cine de calidad. Sí. Hay mucha gente que dice, no, porque es que esas películas se han hecho específicamente para ser malas y que eso le quita la gracia. Y en mi cabeza es como, cállate y mira la puta película. Pero ¿por qué le quita la gracia? Yo creo que me explican objetivamente por qué le quita la gracia. Porque depende del humor de cada uno. Estas películas a mí me vuelven loco. A mí me encanta, me da igual como si la querían hacer bien o mal, joder, es que son cine, tío, son cine. Como el tema de Nacho Libre, loco. Hay gente que ve la valoración de Nacho Libre y dice, no, pero que esto no es cine bien hecho, no es serio. Mi hermano, cállate, mira a Nacho en Braga peleando, claro. ya Black peleando, haciendo acrobacias y ríete. Eso es lo que tiene que hacer, bueno. La gente tiene que valorar la diversión. Y bueno, yo quiero recomendar dos cosas. El primero que voy a recomendar es uno que no he leído, pero que me está tentando hace tiempo de leerlo, que es The Horizon. Que si me gusta, te voy a decir para que lo leas, y si no me gusta, también te lo voy a decir, pero sin decirte que fue malo. Vale. ya voy advertido entonces. Claro. Este es un manga que no me leí todavía en el primer capítulo, pero lo dejé abierto en una pestaña. Que te leo la sinopsis, que es de dos niños que se encuentran inesperadamente en medio de una guerra y que justo después de huir del caos y en un largo camino sin adultos tienen que confiar entre ellos, ¿sabes? Se hacen amigos, caminan uno al lado del otro para ver qué hay al final del camino. Todo lo que esperan es seguir siendo capaces de seguir adelante. ¿Qué tipo de pruebas y tragedias les esperarán? No lo sabemos. Me han dicho que es más o menos, tú sabes, medio fuerte. Tiene 21 o 22 capítulos, o sea, es corto. Pero bueno, en estos días que he estado medio de bajón, yo soy una persona muy extraña que cuando yo estoy de bajón no me busco algo divertido, sino que me busco cosas medio duras. Ya veo. No, es que me leí, por ejemplo, My Broken Maricon en la peor semana de la historia, pero bueno, seguimos adelante. No, pero la verdad, volviendo al tema, es que yo, en principio, te voy a ser sincero, cuando me dijiste My Broken Anime, Makio, y vi la primera parte que decía, le prevenimos porque no sé qué, suicidio y tal, y dije, joder, tronco. El monotema, ¿o qué? Pero luego la historia es otro tema. No, la historia es otro tema. Mira, yo estaba medio asustado cuando te lo recomendé, porque dije, uy, cuidado con esas primeras impresiones, cuidado. No, pero es cierto, es otro tema, es un rollo, la verdad, que te sube, no te baja. O sea, de hecho es un manga que yo diría que es hasta esperanzador y todo, con lo que son las etapas. Bueno, y lo último que quiero recomendar es My Capricorn Friend, que es una historia que yo la fui leyendo con mis gustos culposos, la fui leyendo pensando que era otra cosa, pero que al final me encontré con una historia que igual era bastante buena. No que es una locura y tal, pero es una historia que de verdad me gustó. Es algo que toca lo que es el acoso escolar y como las personas lo ignoran, y esto lleva a una situación en la que ocurre un asesinato. Esto termina teniendo un par de giros interesantes. O sea, la verdad que cuando me la encontré pensaba que iba a ser mucho mejor. Terminó siendo un tanto menos buena de lo que yo pensaba, pero igual me sigue pareciendo muy interesante. No sabría decir si lo vamos a traer o no, la verdad que no lo sé. Tiene solo 7 capítulos, quizás en algún momento te lo leas, quizás lo traigamos, quizás no, pero le recomiendo a la gente que lo vea porque la verdad que en cierto punto vale la pena. Y bueno, creo que hasta aquí hemos llegado, no sé si tengas algo más que decir. No, nada, muchas gracias, señor Elian, por las recomendaciones y bueno, hasta luego. Adiós.
Este podcast se ha hecho con la colaboración de Shurko Love. Visítenlo en su Instagram, Shurko con S y K / Love con V. Muchas gracias. Y recuerden que pueden ver fragmentos de nuestros podcasts en nuestro canal de YouTube, Corre Forrest Corre. Muchas gracias y hasta pronto.